Perfecto, Jesús, te escuchamos entonces. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Acosta, conocido principalmente por ser director paz presidente de Cotexbo, pero al mismo tiempo igual tengo mi empresa que se llama Centro de Inversiones Textiles. Bueno, que la he tenido más antes que Cotexbo y por la que he llegado a Cotexbo como tal. Cotexbo es una asociación que incluye alrededor de los 8 eslabones de la cadena textil. Hemos incluido lo que es la materia prima, principalmente el tema de camélidos, porque nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que la crianza del camélido no estaba incluida. La crianza del camélido y la siembra del algodón no estaba incluido en ninguno de los eslabones de la cadena. Y bueno, y el algodón no nace solito, ni las alpaquitas y llamitas crecen solitas, ¿no? Hay criadores, hay gente que siembra y que, bueno, en Bolivia lamentablemente lo único que está perdiendo es el tema de camélidos y no así el algodón, que no tenemos ya cosechas de algodón anualmente. Entonces, Cotexbo fuera de materia prima involucra hilandería, tejeduría, confecciones, proveedores, artesanía, confecciones, embellecimiento, servicios, ya y bueno, de repente me estoy olvidando de alguien, pero esos son los 8 eslabones que conforman Cotexbo. Cotexbo también tiene un directorio que son elegidos a través de una asamblea y esta asamblea elige alrededor de 7 directores que son, en los cuales son elegidos el presidente, 2 vicepresidentes, secretario general, secretario de Hacienda, ya, y este directorio es sobre todo el encargado de decidir el destino de la asociación como tal. Tenemos 15 años de vida. Al 2023 vamos a cumplir 16 años de vida. Tenemos muchos materiales desarrollados, me refiero a materiales bibliográficos, videos, spots, capacitaciones. Con estos 2 años de COVID ha habido toda una biblioteca virtual bueno, está colgada en el YouTube y que también es una referencia. Tenemos nuestra presencia en redes sociales, tenemos 2 páginas, más de 6,000 suscriptores. Bueno, en el tema del WhatsApp, tenemos alrededor de 7 grupos de WhatsApp, uno por cada departamento, por La Paz, Oruro, Potosí, por lo tanto podemos con toda humildad decir que estamos en todo Bolivia, lamentablemente con excepción de Pando y Beni, que no son departamentos con mucho desarrollo textil. A nivel internacional tenemos un grupo que es el Foro Iberoamericano de Camélidos, donde está gente del Perú, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos, España, que son los países a los que hemos llegado durante todos estos años, con los que tenemos relación. De ahí se puede también decir que estamos tranquilos en el sentido de que ya el anteaño pasado hemos cumplido 10 años de presencia en el Perú. Eso significa de asistir a sus ferias, Perú Moda por un lado y Expo Textil por otro lado, una que se realiza en abril, la otra que se realiza en octubre. Y hace menos de un mes hemos vuelto precisamente de Expo Textil. Ustedes también pueden ver ahí las fotografías. No solamente vamos a la feria, visitamos plantas, tenemos reuniones, traemos material bibliográfico, traemos muestrarios. Nosotros decimos casi recién sacaditos del horno, lo que le sirve al empresario, sobre todo asociado de Cotexpo, para poder actualizarse en tendencias de colores, bueno, nuevas telas, etcétera, todo lo que se está desarrollando. Hemos cumplido también 10 años de presencia en Colombia, ya con la asistencia a sus ferias como Colombia Tex, Colombia Moda, y debemos estar más o menos en unos 8 años de presencia en México. El país que más nos ha complicado ingresar ha sido Estados Unidos, pero estamos allá también en una tienda virtual que es LATAM, Diseñadores Latinoamericanos, que tiene origen en Nueva York
y obviamente nuestros empresarios, más que diseñadores, están en esa página y esperamos en enero, en febrero del próximo año, se abra una tienda física y también estarán nuestros empresarios ahí. México también es otro destino donde tenemos un broker y tal vez a Rosa no le sorprenda o sí le sorprenda, todo eso sin la ayuda del gobierno boliviano. Sí, con la ayuda del gobierno de Colombia, mediante ProColombia, con la ayuda del gobierno peruano, PROMPERÚ, ProMéxico en algunos casos y en Estados Unidos a través de la Asociación de Diseñadores Latinoamericanos, ¿no? Que nos han subvencionado algunos gastos, ¿no? Para que nuestros empresarios estén en estos lugares. Tenemos relación con Brasil, Argentina, Chile, bueno, debo reconocer en Centroamérica no tanto como Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, no tanto así. Hemos saltado el charco, tenemos relación en España, en Suiza, ya Finlandia, con parte de los países nórdicos, y también monitoreamos Francia a través de lo que es la Premier Vision, Italia a través de Pitti Filati, que son ferias muy importantes que los otros países que tienen la posibilidad, como es el caso del Perú, están continuamente presentes en sus ferias porque se dan las innovaciones, ¿no? En materia prima, maquinaria, también está ITMA, que es otra feria. Como les digo, a nivel Bolivia tenemos bastante material. Siempre tratamos de hacer aquello que no hacen los demás, bajo las posibilidades que tenemos. Hemos desarrollado, digamos, una lectura de nuestra realidad, de no competir con los institutos técnicos, no competir con los proyectos que existen en Bolivia, básicamente porque cada quien debe hacer lo que le corresponde. Tampoco competimos con las universidades, los consideramos unos aliados, aunque las universidades nos consideran un punto más de comercio y de poder hacernos pagar hasta los propios diplomados que nosotros les pasamos a ellos, ¿no? Entonces, son como en todo, ¿no? Son cosas buenas y cosas malas que tenemos. No sé si sobre lo que les he dicho hay algo más que quieran que les ponga. No, todo muy claro, Jesús. Así ya tiene una mirada general y muy resumida, porque son muchos años, Rosa, de experiencia de Cotexbo, ¿no? Realmente es una organización que ha estado bastantes años y apoyando el sector textil y, como te estaba explicando Jesús, también ya incorporando también varios otros sectores. Lo que sí queremos aprovechar toda esa experiencia que tiene Coteso y tú, estimado Jesús, para que un poquito nos des tu mirada, tu visión sobre el tema de las MIPES, pero esas MIPES todavía mucho más pequeñas, ¿no? Yo sé que tú lo tienes muy bien identificado, los procesos por los que van pasando las MIPES, ¿no? Desde que inician y qué es lo que necesitan y cómo requieren el apoyo y qué apoyo necesitan, porque en esto ha estado Promipe, ¿no? Trabajando y a un sector que ha recibido bastante apoyo de Promipe ha sido el textil, ¿no? O sea, más o menos, si no me equivoco, Estrella, por favor, Rosa, me corrigen, pero creo que el 60% de los beneficiarios de Promipe han sido del sector textil, ¿no? Más o menos, ¿no? Hablando de La Paz, en Cochabamba también, Oruro, Potosí, Sucre, que es donde ha estado interviniendo Promipe, ¿no? Eh, y han estado Promipe trabajando en tres componentes, ¿no? El componente de asistencia técnica, de capacitación, de desarrollo de las unidades productivas, eh, el componente de gestión financiera, o sea, hacer estos acercamientos a otros programas del Estado, como el BDP, Banco Unión y programas que han ido saliendo durante estos años,
articulándolos, no siendo ellos los que dan el financiamiento, sino articulando con los productos financieros que también generaba el Estado. Y también hay otro componente que es el de generar espacios de concertación, comités, ¿no? De diálogo, de trabajo con Pro Bolivia para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, como te decía, y ellos han estado planteando su estrategia en apoyar a los más vulnerables, ellos dicen, ¿no? Y ahí también va una segunda consulta, creo que aprovechando que también tú eres abogado, y si has podido ver la ley MIPE, ¿no? Y cómo tú has visto que esta ley MIPE que ha promovido el gobierno, también donde está involucrado PROMIPE, ¿no? Pues está siendo desarrollado todo esto, ¿no? Entonces, son dos preguntas, ¿no? ¿Cómo tú ves este escenario de las MIPES y el apoyo que PROMIPE ha estado dando a estas MIPES más pequeñitas, ¿no? Que recién están posiblemente ahí en el mercado, y cómo tú ves también tu concepto de la ley MIPE? A ver, con respecto a Promipe, yo fui sincero contigo y te dije que no hemos tenido una relación directa con Promipe. Ya no conocemos de forma minuciosa qué es lo que ha hecho o ha dejado de hacer. Como les decía, nosotros tenemos grupos de WhatsApp y estos grupos de WhatsApp principalmente en La Paz, y cuando hablamos de La Paz estamos hablando del Alto. Ya sí nos ha tocado atender a algunas señoras bueno, que bajaron del Alto, ¿no? Y que necesitaban, solamente como ejemplo, necesitaban hilado de alpaca, ya, y se supone que Promipe les estaba dando, no sé si ellos, no sé si el BDP les estaba dando un crédito para poder proveerse del hilo, ¿no? Pero como siempre, es como que a un niño le das, no sé, pues le das el juguete, el niño no sabe si lo va a golpear, si lo va a hacer correr, qué va a hacer con el juguete, ¿no? Entonces, el servicio tiene que ser completo, ¿no? Y si no lo tienes, tienes que tener la humildad de decir, no tengo, pero pueden acudir a tal persona o pueden ir a tal lugar, y este lugar o esa persona verá pues que si puede coadyuvar, ¿no? Entonces, ahí estamos tocando un punto fundamental que es el tema de alianzas, ¿no? Y de establecer roles, ¿no? Nadie está diciendo, y eso Cotexbo lo ha entendido perfectamente, ninguno de los empresarios en Cotexbo es genio para aprender absolutamente todo. Cada quien tiene su especialidad y cada quien contribuye con lo que sabe y con lo que conoce, ¿no? Entonces, en este tema también debe darse eso, ¿no? El hecho de si hay un espacio de concertación, entonces Promipe debería no abrir sus puertas, pero por lo menos concertar con las instituciones que realmente están en el sector y que tienen la especialidad para poder hacer que su servicio sea mejor. La otra de las cosas también es que hay una segmentación odiosa, ya, y yo lo digo así de claro, ya, porque empresario viene desde un empresario grande hasta un microempresario o hoy en día el emprendedor. Obviamente el emprendedor no es lo mismo que un empresario grande. Nosotros mismos, ¿no? No atendemos mucho a las empresas grandes porque se supone que estas empresas grandes tienen un área de comercialización, tienen un área de logística, tienen un área de almacenes y obviamente tienen la capacidad económica para tener el personal que desarrolle todos estos puntos, que es muy diferente
desde un empresario mediano o desde un emprendedor hasta un empresario mediano. Y estamos hablando de emprendedor, microempresario, artesano, pequeño empresario y por inclusive asociaciones productivas y por último el mediano empresario, ¿no? El mediano empresario hoy en día es genio, ¿no? Porque tiene que saber de impuestos, tiene que saber de comercialización, de patronaje, cosa que no ha cambiado desde hace 10 años, si le ponemos desde hace 20 años, ¿no? No ha cambiado. Entonces, ese es otro punto, que hay una odiosa discriminación, o no sé, no quiero llamarle discriminación, pero hay una odiosa selección para nosotros, donde Promipe atiende artesanos, microempresarios, ya emprendedores y no más, ¿no? E inclusive, eh, discúlpeme si no vestimos pollera o si no hablamos aymara, ni siquiera contamos para ellos, ¿no? He sido testigo hace unos días de una discusión en un grupo de MIPES que tiene la gobernación, ya, y ahí dieron palo a la Cámara de Exportadores, a la Cámara de Industrias, ya, y más bien Cotexbo solamente observó y más bien no nos dieron palo, pero yo ya estaba esperando que también a nosotros nos den palo, ¿no? ¿Y quiénes daban palo? Los microempresarios, como que alguien les metiera en la cabeza que la palabra empresario ya significaría automáticamente riqueza, y no es así. No. Si realmente sabes lo que es un empresario en Bolivia, deberías saber que a veces hasta dejamos de comer por hacer que nuestra empresa salga adelante, ¿no? Y eso debería también meterse en la cabeza de los técnicos de Promipe o de cualquier proyecto estatal o del gobierno, ¿ya? Porque debe establecerse que todos necesitan ayuda, pero que esta ayuda no va a ser en la misma, eh, en el mismo porcentaje o en la misma calidad. No le ayudarás lo mismo a una mediana empresaria o mediano empresario que lo que le ayudarás a un artesano. Como también no será lo mismo que te exija un artesano frente a lo que te exija un pequeño o mediano empresario. Y esto que les digo, ustedes lo pueden observar fácilmente en lo que hace ProColombia y lo que hace PromPerú. Es lo mismo que ahora está ejerciendo Cotexbo. Las grandes empresas reciben muy poca ayuda de Cotexbo, ¿ya? Pero sí a las pequeñas, medianas, artesanos y emprendedores, sí les ayudamos más, como decir, mayor porcentaje, no sé, para la asistencia a una feria, ¿no? O mayor porcentaje o menor costo para que vaya a una feria al Perú, digamos, ¿no? Entonces, no es hacer selección, es simplemente ver la realidad y ver la capacidad que tiene cada uno de estos actores del sector productivo. Ahora, obviamente, no es lo mismo atender a un empresario del sector textil que atender a un empresario del sector miel. Ni siquiera en el sector textil es lo mismo atender a un empresario de camélidos que atender a uno de algodón o que atender a uno de prenda terminada, etcétera. Son cosas completamente distintas y obviamente tienes que ver exactamente eso. Entonces, en esta primera línea, lo que pediría no sé si recomendaría a Promipe es que establezca algo así como una escala, no voy a decir de valores, pero sí una escala de apoyo, y no se aleje de unos, ¿no? Y crea que está haciendo perfectamente bien acercándose a otros. No, Promipe o los que manejan Promipe no deben de olvidarse que los grandes empresarios enseñan a los micro, a los pequeños, a cómo se llega a un mercado. No hay mejor maestro que aquel que ha empezado y ha construido
y hoy tiene las puertas abiertas en diferentes lugares, ¿no? Entonces, eso es lo primero que debería ponerse en la mente, el reconocer las capacidades de cada uno de los actores que tiene el sector y qué puede rescatar de uno o del otro para hacer más fuerte al otro. En cuanto a la ley de MIPE, la verdad, Gary, no la he visto, no la conozco. También creo que sé que hay una ley de la juventud que hace años nos preocupaba, ahora ya no, por cosas del avance de edad. Pero, ¿qué puedo decir? A veces se escucha cosas de parte de CONAMIPE, FEDEMIPE, ¿no? Y a veces prefieres ya no, ya no, ya no opinar y ya no hablar porque si el actuar del día a día es el reflejo de lo que va a ir en una ley, ¿qué de bueno puedes encontrar? Lo único que hace una ley, como tú lo has dicho como abogado, la ley es el reflejo de aquello que el sujeto que la plantea quiere para su aplicación en la realidad. Entonces, repito, si CONAMIPE, FEDEMIPE no están de acuerdo con la ley MIPE, que repito, la he escuchado, pero no me he ocupado de leerla, porque no es nuestra tuición, ni tampoco vamos a entrar a pelear con el gobierno si eso no es. Cuando ya hemos vivido en 16 años de este gobierno, ya hemos vivido el hecho de que lo que menos le interesa es lo que digamos. Y cuando decimos algo en su contra, lo primero que empieza a llovernos es problemas con impuestos internos. Y esto, disculpa Rosa, es una verdad. No es que es una excusa, etcétera. Si nosotros hemos decidido alejarnos del gobierno, de hacer las cosas en silencio, es básicamente porque ha habido un primer periodo donde íbamos a las reuniones de ministerios, de viceministerios, de dirección, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que encontrarnos que aquello que nosotros planeábamos era malo, aquello que nosotros proponíamos era malo. Entonces, es como se dice comúnmente, ¿no? Si vas a tu casa, a la casa de tus papás y encuentras que tus papás no te quieren ver ni quieren compartir un plato de comida, bueno, pues te ahorras el disgusto y les ahorras el disgusto de verte, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sucedido. La Cámara Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio, la Confederación, van, asisten porque tienen que hacerlo, ¿no? Porque están los medios de comunicación ahí, los están mirando y lo primero que hacen los medios de comunicación es, ¿y por qué no habrán asistido? ¿Y por qué no habrán hecho? Entonces, no es ese el rol, ¿no? Y cuando les dices algo malo, o sea, terminas mal. Y eso es lo que ha sucedido con Cotexbo, porque siempre nosotros les hemos reclamado mercados, porque no les pedimos otra cosa. Eh, por ejemplo, para el tema, y debe estar esto en la ley MIPE, miren, son cosas que simplemente basta recoger de la realidad. Por ejemplo, han dictado esta ley de importaciones para maquinaria, ¿no? Y materia prima, ¿no? Yo le llamo chistoso, ¿no? Una empresa de hilandería no se hace pues en un año. Una empresa de hilandería o de tejeduría de telas, por lo menos necesita de 1 a 5 años, ¿no? Pero ellos como gran cosa lo lanzan para un año el tema de la subvención de importación de maquinaria para estos sectores, ¿no? Se les ha dicho, si hacen caso, bienvenido, no hacen caso, su problema. También se les ha sugerido el tema de que en Bolivia, ya ustedes deben saber el tema de la certificación de origen. La certificación de origen se cumple cuando haces con materia prima del propio país. En Bolivia, ¿quién produce tela de algodón? Nadie. O si producen, debe haber pues una o dos, pero eso no,
¿cómo se dice? No, se me ha ido la palabra. No No cubre. alcanza, no cubre la demanda de todas las empresas. Entonces se les ha sugerido que Ecuador, Perú, Colombia son parte de la comunidad andina. Entonces, si hay posibilidades de producir o de apoyo para producir con materia prima boliviana o de origen boliviano, ¿por qué no se hace una excepción para que estas telas y los botones, que siempre y cuando sean de origen de países de la comunidad andina, puedan recibir esta subvención, se lo haga? ¿No? O sea, no sé cuál es su pensamiento, no sé qué hacen los parlamentarios de supranacionales que están en la comunidad andina, no sé cuál es su rol, pero teniendo este pedido, teniendo que en la realidad Bolivia no puede cumplir origen porque no tiene ni maquinaria, no tiene ni materia prima, ni avíos de origen boliviano, entonces debería acudirse a la comunidad andina. Obviamente hay que tener cuidado con el tema de origen chino, porque en Perú, por ejemplo, igual ha invadido Gamarra, ha invadido la Expo Textil, etcétera, pero también los peruanos tienen mecanismos. Otra de las cosas también que es importante, el tema de certificaciones. De repente ustedes ya se han enterado, la Unión Europea ya ha puesto en vigencia el hecho de que no se puede exportar, en el caso de ellos importar, artesanía que no esté certificada con origen y que además no tenga certificaciones de calidad. De repente Promipe o estos señores les respondan, pero tenemos la certificación hecho en Bolivia, la certificación hecho en mano, certificamos por competencias. Discúlpeme, para la comunidad andina eso es una sonrisa, ¿ya? Porque ni siquiera el Perú reconoce estas certificaciones de hecho a mano, de, les decía, de origen boliviano o en su defecto, bueno, y otras que podría, el de competencias, ¿no? Porque los mismos docentes ni siquiera saben manejar las competencias, pero sí, y en esto también ustedes saben, las universidades son capas para sacar diplomados en educación superior, ahora le llaman por competencias. O sea, discúlpeme, ¿quiénes les certifican a ellos? ¿Quiénes les dan el aval para que certifiquen y que saquen esos diplomados? Entonces, la famosa cadena en cascada es lo mismo. Si la universidad, que es la entidad que debe certificar, que debe otorgar los títulos, no tiene la validez, entonces, ¿cómo el técnico, el profesional o el simplemente artesano que agarra y muestra su certificado dado por el Estado boliviano, le muestra a la comunidad andina y le dice, vas a disculpar, no me sirve, y ese mismo certificado le va a querer presentar a la Unión Europea y le va a decir, y la Unión Europea se va a reír y le va a decir, vas a disculpar, no. Entonces, estos proyectos, que no quiero decir que es el PROMIPE, pero sí pienso que es parte de, entonces lo que tienen que hacer es mirar pues certificaciones como el Fair Play, no es Fair Play, Fair Trade, ya que es el comercio justo, ver cuáles son las regulaciones que cumple el comercio justo para que ese certificado del Fair Trade valga en Perú, valga en la China o valga en donde sea, ¿no? Eso es lo que les falta a las entidades estatales y en este caso a los técnicos. Observar en qué están fallando, por qué las certificaciones que ellos dan no sirven para otros lugares. Hay otras certificaciones como la Gold, que es en algodón, ¿no? ¿Qué le cuesta al gobierno? ¿Qué le cuesta, por ejemplo, a Promipe? Ya, y disculpen que los nombre porque si estuviera vivo el SAT, el proyecto del SAT, no sé si a Rosa le han hablado del proyecto del SAT que existía hace años, ya, pero si existiría el SAT, yo le estaría echando palo al SAT,
¿ya? Porque en nombre del BID han gastado montonera de plata. No sé quién le estará financiando ahora a Promipe, pero deben estar gastando otra montonera de plata. De Procamélidos sabemos que es la FAO. Hemos conocido al director de la FAO, al anterior director de la FAO que ya se ha ido, y hemos hablado con él y le hemos dicho por qué. Y este señor, y aquí vamos a llover un poquito con el tema del INE, que esperemos que no sea otro chasco, pero el director de la FAO nos dijo de forma clara, Jesús, nosotros financiamos lo que el gobierno boliviano nos dice que financiemos. Nosotros no opinamos, no certificamos, no abrimos la palabra para decir en qué se va a gastar nuestros fondos. Por eso estoy diciendo que también le va a llover al INE, porque ustedes han escuchado o han debido escuchar en la publicidad de que dice los organismos internacionales nos están apoyando. Los organismos internacionales no apoyan un proyecto si es que el gobierno boliviano no lo presenta. Y si el gobierno boliviano lo hace mal, el organismo internacional lo único que hace es agarrarse de la cabeza y salir del país porque ya no puede pues hacer más, está dando la plata, está dando el insumo que necesita el gobierno boliviano para hacerlo. En el caso de Promipe, como les digo, no sé quién está financiando. En el caso de Procamélidos, somos más cercanos. Y ahí les doy otro ejemplo que se ha dado antes del COVID, el 2019. El 2019, Bolivia estaba a cargo de organizar el Congreso Mundial de Camélidos, que el próximo año va a ser en Argentina. ¿Qué ha pasado con ese Congreso Mundial de Cabeza o de Camélidos? La FAO, ya varios organismos internacionales se han agarrado la cabeza y han escapado. ¿Por qué han escapado? Porque la universidad, el gobierno boliviano a través del Ministerio de Desarrollo Rural, Procamélidos, Gobernación de Oruro, Alcaldía de Oruro, ¿no? Han hecho lo que han querido, menos presentarle al mundo un evento técnico científico sobre los camélidos. Bolivia perdió la oportunidad de hacer conocer todo lo que podía o no podía desarrollar en el tema de la llama, básicamente por hacer show, ¿ya? Y se cumplió el show porque fue a bailar el entonces presidente, pero gente de España, gente de Perú, gente de Argentina, que como les digo los conocemos, ya nos decían, Jesús, ¿dónde puedo ir a ver para que me devuelvan mis pasajes? ¿Dónde puedo ir a ver para que me devuelvan mis viáticos? Disculpa X, no te digo porque Cotexmo no ha organizado, no es parte de la organización y no sabemos, no sé, discúlpame, quién se ha comprometido a devolverte tus viáticos o a pagar tu pasaje. Hasta ese extremo, imagínense, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar de proyectos que se manejan al influjo de un 70-80% de gastos en honorarios, ya en la parte administrativa, y un 20% en inversión en lo que puede ser maquinaria o materia prima, ¿no? Entonces, si les estoy nombrando todas estas cosas y ustedes conocen la ley de MIPES, entonces yo creo que ustedes simplemente ya pueden hacer un collage, ¿no? De qué es lo que dice esa ley y qué es lo que está pasando en la realidad. No sé, no sé si tienen preguntas. Muchas gracias por el contexto. Realmente disculpo porque ando con la garganta fatal. Una pregunta sobre, digamos, el inicio tratando de entender el contexto de las empresas textiles. Ayer teníamos una sesión con un grupo de empresarios, del Alto, y era un grupo de señoras y señores que tienen microempresas de subsistencia, básicamente. ¿Cuáles son como los retos y desafíos que tienen estas empresas para poder mantenerse y poder crecer? Desde su punto de vista, ¿cuáles son como las áreas en donde
necesitan apoyo para poder sobrevivir, ¿dónde debería de ponerse el énfasis para que ellas puedan sobrevivir y poder de alguna forma crecer? Mira, Rosa, ya para Gary y para Estrella, creo que lo que voy a decir ya es viejo, porque con la OIT creo que ya lo mencioné. El empresario del sector textil sí es complicado, pero creo que todo empresario, bueno, toda persona, todo individuo acá en cualquier país es complicado, porque Perú también tiene, Colombia también tiene, entonces, de por sí el sujeto como tal es complicado. ¿Dónde debe empezarse a trabajar o dónde debe trabajarse? Debe trabajarse en la persona, debe trabajarse en valores, ¿ya? Esas cosas que las ves en la publicidad en estos días que estás en Bolivia, has debido ver, ¿no? Publicidades donde te hablan de la solidaridad, no discriminación, no sé, pues, no violencia, etcétera, etcétera. Estas cosas también viven los microempresarios, ¿ya? Es una lucha férrea, ¿ya? Principalmente en estos grupos, cuando ven cierta chispa de poder, ¿ya? Empiezan a descubrirse entre ellos mismos cómo habían sido. Tú, bueno, no sé cuánto habrán comentado con Gary y con Estrella y lo que les voy a decir no es nuevo. Un dirigente que entra con AMIPE no entra a ser dirigente de CONAMIPE por ser dirigente de CONAMIPE. Entra porque en su camino sabe que va a llegar a ser concejal, que va a llegar a ser diputado o va a llegar a ser senador. Preguntémonos si este sujeto que ha llegado a esos cargos, o ministro, o viceministro, o lo que tú quieras, o director, por eso entran a ser dirigentes. ¿Y eso quién ha metido? ¿La propia persona? No, ha sido el gobierno, han sido los partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona que no tiene escrúpulos, la persona que no tiene valores, ya, y va a llegar a esos cargos, lo primero que va a hacer es olvidarse de dónde ha venido, ya. Un claro ejemplo, y no es por malvado, hay una cholita que era comunicadora social en Canal 9 y que ahora creo que ya es senadora y antes era concejal, ¿no? Del Alto, ¿no? A la Berta Carapi, ¿no? Es una cholita. Cuando tú la veías en Canal 9, hace 10 años atrás o más, ¿no? Era una cholita humilde, tranquila, ¿no? Entró a ser concejal, ya cambió, ¿no? Ahora es diputada o senador. Tú, tú ponte a pensar si esa cholita es la misma que aquella que de repente tú la has conocido en un grupo. Entonces, lo primero que hay que cambiar es eso, que es el tema de la formación personal. Ahora se está hablando creo, nueva reforma educativa o un nuevo pensum educativo. Entonces, no solamente en Bolivia, en varios países, primero hay que cambiar la educación, ¿no? El más claro ejemplo, los japoneses hace muchos años atrás mostraron en su país que recoger la basura era un hábito. Van a los Juegos Olímpicos y recogen la basura. Van a Qatar y recogen la basura. ¿Que eso es por salir en la TV? Yo no creo que a los japoneses les interese salir a la TV. Yo creo que les interesa el hecho de que si su país habla sobre cuidar el medio ambiente, sean los primeros en cuidar el medio ambiente. Hace unos días veía cuando le ganó Japón a Alemania, ¿no? Y se ve una de las calles, una de las avenidas de Tokio en Japón y, y estaba el semáforo en verde, ¿no? Entonces los autos pasaban y estamos hablando de Tokio, que debe ser el triple del tráfico de La Paz.
¿no? Y mientras estaba el semáforo en verde, los autos pasaban. Se puso el semáforo en rojo y los japoneses abordaron la calle, se abrazaron, saltaron, chillaron, establecieron bien el tiempo en que iba a cambiar el semáforo y el semáforo cambió en verde y la gente estaba nuevamente en las aceras y los autos estaban nuevamente corriendo. Eso es educación, ¿no? Entonces, lo que tiene que darse en una transversal, no solamente del tema productivo, sino también del tema individuo, es el tema de la educación y el fortalecimiento de valores para que esta gente que llega a estos grupos, principalmente en el alto, ya porque ahí saltan a líderes de juntas vecinales, saltan a presidentes de asociaciones, etcétera, etcétera, sea fuerte y sea en el contexto en el que estén, sigan siendo la misma persona, con los mismos valores y no cuando lleguen a un cargo se olviden de dónde han venido o de dónde han nacido. Ese es uno. Y llamémosle desde el tema personal. Desde el tema productivo, por el mismo hecho, y lo has debido ver tú, Rosa, porque para Gary, para Estrella y para mí esto no es nuevo, la gente del Alto sigue siendo gente migrante, no es la misma que de La Paz. Entonces esta gente migrante sigue entre el área rural y el área urbana. Su castellano no es el mejor. Hay algunos que siguen hablando en Aymara, hay algunos que siguen entendiendo en Aymara y que todavía no hemos hecho todavía el salto de esa gente que hace, no sé, pues 20 años atrás era casi un 100%, un 90% aymara y un 10% castellano. Hoy debe ser un 60% aymara y un 40% castellano. Y así va a ir recorriendo y van a ir pasando los años. Entonces, en el tema productivo, tiene que haber una alianza entre las instituciones en las cuales se reconozcan los servicios que les puedan dar a estas personas. No podemos seguir con los luchitos, las chompitas, los ponchitos, ¿ya? De una alpaca que no, de un hilo de alpaca, hasta eso, ¿no? Hablan sobre fibra, hablan sobre lana, pero la fibra es cuando está en el animal, ¿no? La lana es cuando ya ha sido esquilada y el hilo es cuando lo reciben en cono. No, lana, hilo, fibra son tres significados completamente diferentes y que en el caso de en una certificación tienes que manejarlas perfectamente. Entonces, esa pequeña diferencia, ¿no? Tiene que haber gente que les traspase, pero también ellos tienen que entender, y solamente es un ejemplo, porque te puedo hablar de hilos, botones, telas, ¿no? No sé, por ejemplo, si tú ves y tú vienes de Centroamérica y tienes al lado México y al otro lado Estados Unidos, mientras ustedes hace 10, 20 años ya han visto prendas de sublimado, recién acá en Bolivia está llegando el sublimado y está entrando dentro de las prendas. ¿Cuántos productores o confeccionistas tienen máquinas para sublimar? ¿Por qué no ha apoyado ahí Promip, por ejemplo? ¿Por qué en vez de destruir los CITES, no se ha aliado con el CITE para que el CITE se encamine a dar servicios, por ejemplo, de sublimado? ¿Por qué Promipe no ha rayado la cancha para decir, bueno, señores, esta es la cancha donde vamos a jugar? Yo me voy a ocupar de los arqueros, ustedes ocúpense de los mediocampistas y estos que tienen más experiencia se van a ocupar de los delanteros. ¿Por qué me quiero agarrar todo? ¿Mm? Cuando no tengo especialidad de todo. No es lo mismo manejar alpaca, no es lo mismo manejar algodón, no es lo mismo manejar sastrería, alta costura. ¿Mm?
Entonces, eso tienen que entender estos técnicos que están manejando PROMIP. Necesidades del microempresario: materia prima, maquinaria, innovación, dirección u orientación en el crédito o microcrédito, ¿ya? Y la fundamental, que lo repito y lo dije en principio: fortalecer la educación individual para que sus líderes sean mejores cuando les toque llegar más arriba, ¿ya? Y la última, que también te van a repetir, que no estamos preparados, muy pocos, y sobre todo yo considero en el alto. Yo de repente soy muy crítico, pero es algo diferente cuando lo has hecho, ¿ya? Y lo hemos hecho, ¿no? Para Bolivia y para cualquier país, no es imposible traer gente del exterior, ¿ya? Pero Bolivia, y en el caso del gobierno boliviano, tiene metido en su cabeza, ¿ya? Que parece que lo del exterior es malo, ¿no? Ustedes van a ver un fuerte apoyo al desarrollo mercado interno, ¿ya? Pero el mercado interno dentro de una mente empresarial tiene que cumplir un rol de subsistencia. Es decir, tienes que haber copado el mercado interno, vender tu producto o tu prenda en el mercado interno y apostar por lo que en términos capitalistas se llama la plusvalía y en términos de cualquier empresario se llama la ganancia. Es decir, que haya productos, que haya prendas que yo pueda sacar al exterior. Pero para que yo pueda sacar al exterior, tengo que tener innovación, tengo que tener tendencia, tengo que manejar las últimas materias primas, tengo que manejar maquinaria de última tecnología, ¿no? Y no es que a cada grupo le vas a comprar maquinaria, le vas a dar materia prima, no. En el caso de una máquina sublimadora, ya, en el caso del alto pondrás pues 3, ¿ya? Y estoy casi seguro que de 3 a 5 máquinas que tú pongas van a bastar para que puedas realizar el servicio a los empresarios de algodón. Y al ver los empresarios de algodón esa máquina sublimadora, van a comprarse, van a ver la forma de comprarse. Lo mismo ocurre con el tema del tejido en telares y el tejido en rectilíneas, ¿ya? Que no es lo mismo la máquina de tejido rectilíneo industrial, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Como tú dices, se han reunido con un grupo de productores del alto. Puedo apostarles que un 90% de ese grupo les han mencionado telares, les han mencionado rectilíneas, pero casi no les han mencionado una rectilínea industrial. El Perú, hace un mínimo de 5 años, produce en máquinas rectilíneas industriales. ¿Cuál es la diferencia? Perdón, Mientras, Jesús, ahí te hago una pequeña consultita. Mira, extrañamente este grupo más bien nos ha estado pidiendo, nos ha mencionado esta maquinaria industrial y nos ha mencionado que ya se puede encontrar eso, no sé si es hechizo o es de contrabando o cómo ha llegado, pero sí ya se puede encontrar en algún lado esta maquinaria y que más bien pedían a Promipe este tipo de maquinaria más industrial. Entonces, ahí, ¿cómo lo ves esta parte? O sea, ¿realmente ya está entrando esta maquinaria? ¿Es algo muy nuevo que esta solicitud que ellos hacían? no, a ver, disculpen el ejemplo, pero es como que ustedes hayan asistido a un cumpleaños de un niño, ¿no? Y el niño, no sé, les pide un dron, ¿no? ¿Por qué? Porque les dicen, ah, ves que el dron vuela.
¿no? El dron va Está de aquí, va moda, más ¿no? allá, Está de ¿no? moda. Sí. Entonces, ellos también han escuchado sobre la rectilínea industrial, ¿no? Y saben, no es que no saben, ellos saben que aquel, y es lo que les estaba explicando, o es queriendo explicar, no es lo mismo, pues, disculpen el ejemplo, rajarse el lomo ya 12 horas al día para sacar una chalina en un telar, ya, no es macurcarse tu columna en sacar en una rectilínea. En la rectilínea industrial es como una computadora. Tú la programas y en menos de 10, 15 minutos la prenda sale. Imagínense la diferencia. 12 horas, mediodía, 15 minutos. La pregunta que les hago a ustedes, a ese cumpleaños que han asistido, pregúntense ustedes, ¿cuántos cumpleañeros creen que sabían manejar el dron? Esa es la incógnita. Esa es la pregunta. Sí, bien, tráiganla. O sea, el mercado está lleno. Yo les digo, esas son las cosas del destino. Por eso es que yo le agradezco a Dios porque hace menos de 3, 4 meses atrás, no, 2 meses atrás, antes de ir al Perú, octubre, hemos dado una capacitación en rectilínea industrial, ¿ya? Y ahí hemos tenido la posibilidad de conocer la Xixing, que es china, bueno, 2 marcas chinas, que no son hechizo, ya, y una marca Stoll, que es alemana. ¿Cuántas habrá en el mundo? No sé. La más cara es la Stoll, que muy pocos la saben manejar. Tú te debes acordar, Gary, el tiempo del Audaces, de los programas de patronaje. Muchos hoy en día se han olvidado del tema de patronaje, pero había un tiempo en que todos querían Audaces, ¿no? Todos querían Audaces, no sabían cómo, pero querían Audaces, ¿no? Y no sabían qué medidas iban a tomar o cómo iban a trasladar las medidas de la persona al Audaces. Lo mismo está ocurriendo con esta máquina, ¿no? Que todos quieren, pero que no la saben manejar, que de repente la han visto en videíto, la han visto en foto, de repente te pueden dar hasta la marca, el color, etcétera. Pero con lo que nos encontramos en la realidad es que la ven como ese dron. Vuela, está ahí, pero cómo volará, qué habrá que ponerle para volar, eso es lo que no saben, ¿no? Y esos son los puntos en que lamentablemente en Bolivia, y no creo que solamente en el tema productivo, porque también en el tema de los incendios hacemos lo mismo, o en el tema de la sequía hacemos lo mismo, lamentablemente corremos a, como se dice, a sofocar los incendios, ¿no? Entonces, en el caso de Promipe, lo que deben estar haciendo es cubrir algunas necesidades, pero sin un plan que diga, bueno, pues bueno, supónganse que haya sido un grupo de 15 personas, ¿no? Ponerse un plan y decir, bueno, de estas 15, hay 5 que son capísimas y que vale la pena apoyarlas para que vayan a Lima o que vayan a Juliaca y aprendan cómo se maneja la máquina o que vean qué había sabido hacer o cuál es la diferencia entre la Stoll, la Xixing y la otra. ¿Cuáles son las ventajas? Y tenemos representantes en Bolivia, ¿no? Evidentemente lo del COVID nos ha cerrado mucho estos 2 años, pero esperamos nosotros en mayo de este 2023 ya que vuelva la FITEX, que también ha sido una de las pocas ferias, que es otra cosa que también este gobierno lamentablemente lo ha echado a menos, ya porque hay feria de todo y de nada. Ferias callejeras, ferias de plaza, ferias ¿cómo se llama?
lo que ha construido el gobierno, Gary, ¿qué se llama? ¿Centros empresariales? No. Lo que está en la zona sur. Ah, Centro el campo ferial. campo ferial, ¿no? Pero ¿dónde está el hecho? Ahí es un claro ejemplo, ¿no? Tienes un centro ferial, ya un campo ferial, con galpones, etcétera, que te vas a congelar, que no tiene la mobiliaria necesaria, ¿no? Que no tiene los accesorios necesarios, ¿no? No es como para armar una Expo Cruz. Ahí sí o sí tienes que irte a encajonar. Pero tú vas a un campo ferial no andando lejos en Arequipa, ¿no? Donde ves cómo te dotan de la inmobiliaria, obviamente te cobran, ¿no? Te dotan de la inmobiliaria, te dan la oportunidad de que armes bien tu stand, etcétera, etcétera. Pero acá en Bolivia se anuncian las ferias de plaza, las ferias de calle, como si fueran las grandes cosas. ¿Qué de diferente sería que 5 de ese grupo que ustedes han visto o 3 de ese grupo que han visto vayan, haga un esfuerzo como beca de Promipe y vayan al Perú y vean esa feria textilera? ¿Mm? Ahora, obviamente te arriesgas, ¿no? Como ha ocurrido con Cotexpo. Nosotros hemos tenido experiencias interesantes donde, disculpen, han pedido permiso de sus empresas para ir a la feria, se han hecho pagar con su empresa para ir a la feria y ni un día en la feria y al día siguiente querían pasarse a Machu Picchu. Obviamente los tienes que mirar, no les puedes decir nada porque son personas mayores, han pagado su precio, pero también ahí hemos entendido que nosotros no somos una agencia de turismo. O sea, nosotros no estamos organizando estas misiones para que el sujeto vaya y haga lo que quiera. O sea, tiene que aprender que si dice voy a ir a una feria, va a ir pues a la feria y va a rescatar lo que pueda de esa feria. Y no aprovechar para ver cuánto cuesta ir a Machu Picchu y irse a Machu Picchu, ¿no? Pero nos ha ocurrido, ¿no? O en otros casos, ¿no? Donde tienes que meterle pues por tierra, no le puede, el presupuesto no te da para dar por avión, ¿no? Y llegues allá y te digan, no, yo me voy a volver nomás por mi lado, devolveme. O sea, Hay no un, sé, Jesús, en Promipe se utiliza una herramienta que es el plan de gestión de mejora de productividad. Es una herramienta diagnóstica, digámoslo así, que trata de identificar cuáles son como las áreas en donde la empresa tiene como baches, digamos, y identifica inversión para comprar, dotar de activos, comprar maquinaria o equipo que le pueda ayudar a mejorar su productividad. El proyecto tiene una cantidad delimitada de recursos y le compra el equipo a la empresa. ¿Cuáles requerimientos considera usted que debería tener este plan de mejora para realmente poder... Sé que usted va a ser crítico y creo que ya por sí con todo lo que ha dicho tengo como una idea de lo que va a decir, pero ¿qué cree usted que debería tener un buen plan de gestión de mejora para una empresa de esta naturaleza de la que hemos estado comentando? ¿Qué herramienta podría ayudar a diagnosticar a planificar la mejora de la productividad de una empresa de estas que estamos hablando casi del nivel de subsistencia? aunque no crea Rosa, nosotros no tenemos instrumentos de medición de nuestras empresas, porque nosotros confiamos en nuestras empresas y porque ellas saben que el mejor instrumento que tenemos es el tiempo. A medida que va pasando el tiempo, vas conociendo cómo se comporta el empresario, en qué cosas puede mentir, cuáles son las cosas que más les interesa, les llaman la atención o en su defecto son prioridad para ellos. Es increíble, es realmente increíble que cuando un empresario tiene prioridad, no sé, por darle un ejemplo, en una
máquina para hacer watos, ¿ya? De donde sea textual, consigue la plata para ir a encontrarse con el proveedor de estas máquinas. De donde sea, consigue la plata para comprar la máquina. Y es increíble el ingenio que tiene para aprender. Hoy en día el YouTube, las redes sociales son un instrumento realmente poderoso porque hoy les mandas enlaces y yo les digo, yo ya te estoy mandando el contacto, te estoy mandando el enlace, es tu problema si lo ves o no lo ves. Y si no dices nada, no es mi problema, porque se supone que has dicho que esa es tu prioridad. Nosotros como Cotexbo ya estamos respondiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Lo que sucede es que lamentablemente la vida institucional y el cambio de los técnicos de estas instituciones no pueden hacer tampoco muy, no sé si llamarles sostenibles a las instituciones en llevar una memoria, por así decir, de cada empresario, ¿no? Sabemos también que tienen que responder, como se dice, ¿no? Y lo que bueno, lo que tenemos cada año, la ejecución presupuestaria. No Y una sabemos que consulta, Jesús, pero tal vez para estos que recién están iniciando, muy pequeños, que tal vez, bueno, no conocen mucho del negocio, ¿no? Pero han sido empleados o han conocido así esporádicamente. Tal vez sí valga la pena que algún técnico vaya y con ellos diagnostique esas necesidades, más que diagnostique, priorice, ¿no? Porque tú sabes que cuando recién estás iniciando, todo necesitas, ¿no? Y no sabes cómo priorizar esas necesidades. Ahí sí tal vez valdría la pena, digamos, por ejemplo, lo que alguna vez tú me mencionaste, ¿no? Es que a veces uno no sabe ni qué puedo comprar, ¿no? O sea, cuál es el equipo básico que tengo que comprar para iniciar un negocio textil, ¿no? Entonces, claro, te mencionan un montón de maquinitas y no sabes cuál deberías priorizar, ¿no? Para poder iniciar tu negocio. sí es importante. En algún momento, por ejemplo, en Cotexbo también se ha pensado bueno, en realidad no es que se ha pensado, desde el exterior nos piden a nosotros, ¿no? El último instrumento que hemos sacado ha sido la guía textil, ya, y nos hemos arrepentido para qué hemos sacado la guía textil, porque han empezado a llamarnos de aquí y de allá, y que si nos pueden anotar y que si nos pueden indicar cuántas empresas y si esto y si hay tal tela, etcétera. Y hemos dicho, bueno, para eso mejor no lo hacemos, ¿no? Porque Cotexbo no tiene el recurso humano para afrontar, digamos, esos retos. Además de que ahí, por ejemplo, quien es el llamado a hacer esos instrumentos es el INE, ¿no? Entonces, pero bueno, cada quien trabaja con las armas que tiene, ¿no? Entonces, en este caso, sí es evidente el tener una memoria, el tener yo le llamo más memoria, porque a veces los instrumentos técnicos son fríos, no acercan, digamos, a las necesidades reales del microempresario y a lo que está buscando el técnico. Un ejemplo claro por decirles de esto, si ustedes eh, alguna vez solamente como prueba hacen, hacen una entrevista de un oficial de créditos del Banco Visa y un oficial de créditos del Banco Sol, ahí ustedes van a ver la diferencia hasta del trato que tienen, ¿no? Porque el Banco Sol es mucho más cercano a todas estas poblaciones del Alto que el Banco Visa. Y el Banco Visa, ¿por qué es mucho más cercano a las poblaciones de la zona sur, por ejemplo? ¿No? Entonces, ahí entra mucho el tema de calidad y calidez de atención, ¿no? Que también en estos técnicos debería darse.
cuando el empresario o el sujeto te tiene confianza, te va a contar hasta lo que tú no quieres saber, ¿no? Y te va a decir hasta lo que tú no quieres saber. Y ahí sí vas a poder diseñar un plan. Pero repito, fuera de esta calidez y calidad de atención de los técnicos de Promipe, fuera de los instrumentos que pudieran aplicar, está sobre todo la confianza que pueda tener el sujeto para decir a dónde va a ir. Porque generalmente cuando se acercan a un técnico, cuando se acercan a un oficial de crédito, es para averiguar, ¿no? Es para averiguar hasta dónde le pueden tomar la mano, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, hablan en el sector de Jesús Acosta, les van a, no, don Jesús es malo. No, no, con don Jesús tienes que tener cuidado, te van a decir, ¿no? Y no es que soy malo, simplemente es que soy estricto, ¿no? Porque yo no voy a decir que no tengo tiempo para que me la charlen, pero no tengo tiempo para que me la charlen, porque gracias a Dios en estos 20 años ya he aprendido lo que se hace con una recta, he aprendido lo que se hace con un telar, los componentes que lleva una empresa de hilandería, los cuellos de botella que tiene los camélidos. Entonces, es también cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, ahí repito, mientras no haya lo que le llaman, ¿no? Bueno, el gobierno le llama las competencias, fuera de las competencias técnicas, también las competencias personales para los recursos humanos, vamos a seguir en lo mismo y cada 5 años nos van a repetir lo mismo con algunos cambios, con algunas cosas diferentes. Cosas, por ejemplo, que les repito, en el caso de Cotexpo, hay cosas que se las dejamos al gobierno. Discúlpenme que se la charlen al gobierno, a nosotros no, porque nosotros estamos para que el empresario avance. Y de repente también esa debería ser la solución, ¿no? De repente el gobierno debería ocuparse de los que están en básico, los institutos técnicos de los que están en el nivel intermedio y nosotros podríamos ocuparnos del nivel medio, ¿no? Estoy poniendo como ejemplo. Es establecer algo así como un escalafón, como una escala de los empresarios, ¿no? Porque no es que al dejar de convertirte en artesano y convertirte en empresario, ya has dado un paso adelante, no. Puedes seguir siendo artesano, pero puedes ser el mejor artesano que hay en el rubro. Puedes seguir siendo microempresario sin necesidad de subir a pequeño empresario, pero puedes ser el mejor microempresario y que nadie te gane. Eso por ejemplo, te lo enseña Antonio Rodríguez, te lo enseña Walter Melendres, o por el otro lado, puedes ver Purecoton, o puedes ver, no sé, pues, no estoy, Gavesport, ¿no? Que son empresas eh, que han empezado como empresas y hoy en día son los mejores, que son artesanos que han empezado como artesanos y son los mejores, ¿no? Con todas sus cosas buenas y malas, ¿no? Pero yo creo, por ejemplo, que una similitud que pueden encontrar con Antonia, con Walter, con el mismo de Gabes, por el mismo de Pure Cotton, la similitud es que les van a decir, todo esto que yo he aprendido, lo he hecho viajando afuera, conociendo afuera, trayéndome de afuera, ¿no? Walter tiene videos donde él dice, ¿no? He llegado, no me acuerdo hacia qué lugar, y he visto creo que es España, y he visto estos platos, y he dicho, ¿por qué estos platos no se pueden hacer en Bolivia? Y he venido a Bolivia y he empezado a hacer estos platos hasta que me han salido estos platos. Y hoy en día estos platos los exporto a España. Entonces, ahí está la mejor respuesta. ¿Qué instrumento técnico te ha dado eso? Te ha dado nada más y nada menos que la voluntad, ¿no? El querer hacer, el querer aprender y el haber tenido una oportunidad.
Yo, la Antonia, la Roxana, el Walter, su esposa del Walter, yo los he conocido ahí, les estoy hablando del proyecto del SAT. Siempre queda algo bueno de los proyectos. Y en los proyectos del SAT, por ejemplo, Roxana, solamente por ejemplo, Roxana, Antonia, eh, varios artesanos han salido a Expoartesanías Andina en Colombia y han estado casi un mes en Colombia, ¿no? Y han compartido con artesanos de los 5 países de la comunidad andina, que en ese tiempo eran 5 países, y han aprendido. Walter, con esos fondos del SAT, han salido a España, ¿no? Y ha vuelto con esas ideas de España. Entonces, también hay que no decir abrir los ojos, porque a veces también te preguntas, ¿no? Y dices, estos funcionarios públicos no salen al exterior, no se dan cuenta de los cambios que hay en los otros países, de la diferencia que tenemos en la producción del Perú, que está aquí al lado, y la producción que tenemos en Bolivia. O sea, ¿por qué? ¿Por qué seguimos en lo mismo? No sé, Rosa, si tú conoces, por ejemplo, Coproca y has oído hablar de eh, el grupo Inca o de Inca Top en Perú, o de Michelle en Perú, y ahora de ITESA en Perú, ¿ya? Estas 3 empresas del Perú que he nombrado al último son las empresas que producen hilo de alpaca en el Perú. Y en Bolivia son Coproca, Altifibers, ya ahora está entrando la Nificio Pomier, ya, y bueno, también por ahí está Yacan, ya. Con el mayor dolor como boliviano, mientras en Bolivia tienes que pedalear para que las máquinas funcionen de estas empresas bolivianas, en el Perú apretas un botón y las máquinas empiezan a correr. Esa es la diferencia. Entonces, ¿por qué eso que yo me he dado cuenta al ir a estas empresas en el Perú, no? ¿Por qué los funcionarios públicos de Bolivia no se pueden dar cuenta de eso? Es doloroso, ¿no? Estamos ahorita viviendo un tiempo de sequía, ya que también influye en el tema de la productividad y, y es, como les digo, hay un programa en el Canal 4, que no me acuerdo su nombre, ¿no? Y todos los domingos muestra cómo los alcaldes, desde hace mínimo 5 o 10 años atrás, inauguran cuartitos, inauguran aulitas, ¿ya? Hace 5 años no había sequía. ¿Por qué no inauguran pozos? ¿Por qué no inauguran abrevaderos? ¿Qué les impide? ¿Mm? Tal vez sea porque por cada cuartito les hacen fiesta, por cada cuartito bailan, por cada cuartito toman. ¿Acaso no pueden bailar también por hacer un buen abrevadero, por perforar unos buenos pozos? ¿Por qué le engañamos a nuestro pueblo? Sea, discúlpame, sea rojos, verdes, lo que sea, no me interesa, porque con uno u otro color, en estos 20 años he visto que igualito les engañan. Yo no quiero meterme a cuánto de financiamiento tiene Promipe, qué ha hecho con el Promipe, porque otra cosa administrativa también que ustedes deben ver es las famosas rendiciones de cuentas. Hace 15 años atrás se ha establecido una ley en Bolivia por la cual las instituciones públicas tienen que hacer rendiciones de cuentas al pueblo. ¿Qué hacen en estas rendiciones de cuentas? Shows, ¿no? Hemos recibido tanto, hemos gastado tanto, pero digan pues en qué han gastado, cómo han gastado, por qué han gastado en eso, con quién han planificado para gastar en eso. Y es como un virus, es como un cáncer, ¿no? Que empieza en el gobierno nacional, continúa en los gobiernos departamentales, sigue en los gobiernos municipales y termina en las juntas de vecinos y en las asociaciones. Así los acostumbran. Al final de cuentas, nadie rinde cuentas, nadie planifica y los que tienen la decisión gastan en lo que quieren.
Entonces ya entenderán ustedes por qué Cotexbo y principalmente mi persona no tiene ni la paciencia ni el humor para ir a sus rendiciones de cuentas y ganarse más enemigos. Preferimos trabajar en silencio, preferimos ganar concursos internacionales, que lo hacemos, y la gente que nos conoce y que sabe que confiar en nosotros sirve, nos llama, nos busca y seguimos trabajando. Yo les digo, es raro, ¿no? Que una empresa, una asociación boliviana reciba ayuda de entidades como ProColombia, ProPerú. Obviamente nos ponen sus reglas, pero ellos nos dicen, a ver, Cotexbo, ¿qué empresas del sector textil boliviano pueden venir a Colombia Tex, o pueden venir a Colombia Moda, o pueden venir a Perú Moda? ¿Por qué no lo hacen con el gobierno boliviano? Porque no pueden Eso, confiar. eso yo tengo una pregunta con relación a cómo se identifica una empresa de estas pequeñas para hacer inversión. Eh, Pensando en programas como Pro Bolivia, habría que hacer un estudio de mercado o un sondeo de mercado para saber cuáles tienen potencial de crecimiento, porque bueno, hay una cantidad, una meta en relación a inversión, a apoyarles. ¿Con qué criterios se apoyaría a estas empresas? ¿Cómo, con qué ojo o con qué criterios se debería apoyar? Y, Rosa, creo que en esta última etapa de la charla, por lo menos te he nombrado 6 u 8 empresas, si te das cuenta, ¿no es cierto? Y eso es de mi memoria, no es que Gary me ha dicho, prepárate tus documentos para que veas de dónde, no. Otra cosa que también hay que criticarle al gobierno es que cada inicio de proyecto se tiene que hacer diagnóstico. Inclusive Gary ha recibido una advertencia, le he dicho que ya no voy a acudir a sus diagnósticos porque que rescate de los anteriores diagnósticos. Entonces, ese es el principal instrumento, Rosa. El proyecto del SAT no ha dejado una memoria. Yo te aseguro que vas al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, y el BID te puede devolver, seguro ya lo han digitalizado, y te van a devolver la memoria de experiencias del SAT. Vas a Swiss Contact, que es de los suizos, y les dices, señores, por si acaso ustedes tienen alguna memoria de los vales empresariales que han ejecutado hace 10, 15, no, 20 años, ¿no, Gary? Debe ser unos 20 años, que han ejecutado hace 20 años, y te aseguro que Swiss Contact también te va a decir, vas al JICA, ¿no? E igual deben tener memorias. Entonces, ¿por qué en cada empiezo de proyecto tienen que empezar con un diagnóstico? Discúlpame, ¿por qué tienen que empezar de cero? Walter Melendres es nuevo, Antonia Rodríguez es nueva, Pure Cotton es nuevo, Gabespor es nuevo, Coproca es nuevo, Altifilter es nuevo, Yacana es nuevo. ¿Mm? No, son empresas que hace 20 años eran pequeñitas, recién se estaban iniciando. Entonces, lo que debería hacerse es recuperar la experiencia de estos proyectos, y ahí está la respuesta a lo que tú dices. Esta memoria, ya no me acuerdo, 2 años, 5 años me ha hecho Gary, ¿no? Él debería recuperar esas memorias y decirme, oye Jesús, hace 5 años me has dicho de que la capacitación debería ser básica, de actualización y de especialización. ¿Cuánto ha cambiado en estos 5 años? ¿Qué aumentarías a eso? Hace 5 años me has dicho de que deberían ir al mercado, a tal mercado. Hace 5 años me has dicho de que había que ver, de que deberíamos hacer las certificaciones. ¿Qué es lo que sigues respaldando o qué es lo que ha cambiado? En el caso de las empresas, ¿tú sabes cómo está Yacana? ¿Tú sabes cómo está ahora Coproca?
Y respondería y te diría, discúlpame, Yacana es pura deuda. Es pura deuda. Senatex es pura deuda y son estatales. Se están comiendo presupuesto. Ese presupuesto que se comen estas dos empresas nacionales estatales debería pasar, por ejemplo, a Promipe para ayudar a que más micros y artesanos salgan adelante, que es muy diferente al emprendedor. El emprendedor es fácil de reconocer. Es como un niño que por primera vez está entrando al colegio o al kinder, perdón, y lo primero que quiere hacer es llorar. En el caso del emprendedor es lo primero que quiere hacer es escaparse, porque no sabe qué confiar, en qué hacer, cómo hacer, ¿no? Entonces, lamentablemente Cotexmo no tiene la capacidad para generar una base de datos de este tipo, pero el gobierno sí, ¿no? Este programa como el Promite, sí, Pro Bolivia es el otro, ¿no? Esos sí tienen la capacidad de agarrar y decir, bueno, el próximo programa que venga y el próximo financiamiento que venga, ya no empezaremos de cero. En vez de dedicarnos a hacer de 2 años de proyecto, 6 meses de diagnóstico, nos abocaremos a 3 meses de recuperar lo que hemos hecho en el anterior proyecto y de ahí partir. ¿Y cuánto se ha gastado en 6 meses o un año de diagnóstico? Por lo menos el 30-40% del presupuesto del financiamiento. Y no estoy mintiendo, y ustedes seguro en la evaluación van a encontrar eso. Es hora de recuperar las experiencias que hemos tenido. Es increíble, ya, yo les digo con plena humildad, es increíble el nivel que tiene Cotexmo hoy en día frente al nivel que tiene Inexmoda de Colombia. Obviamente Colombia tiene alrededor de, si no me equivoco, 35 años hoy en día. Y Cotexmo tiene 15. Pero cuando hemos conocido Inexmoda estaba cumpliendo 25 años. Yo tengo la revista ahí guardada como un tesoro para evaluar en qué situación estábamos y en qué situación estamos ahora. A pesar de eso, Inexmoda sigue hablando en chino para nosotros, ¿no? Y nosotros de repente ya estamos hablando en chino para nuestros pares acá en Bolivia. Pero ese es el nivel de avance, ese es el nivel de evaluación, eso es lo que hemos avanzado. Y si tú hablas con Antonia Rodríguez, que espero que no, pero hay varios que ya se van a ir. Antonia, después está don Manuel Sillerico, ya está también el Walter, me refiero a que ya son mayores. Entonces, hay que rescatar la experiencia de ellos. No son tan abiertos como yo, no son tan, digamos, tan flojos de palabra en decirles todo, pero va a haber cosas que rescatar y eso debería ser Promipe. Creo que en Promipe o Pro Bolivia está Valentín. Valentín ha sido pasante en Boshami, otra empresa que ha desaparecido en La Paz, pero también ha estado ligado a Cotex. ¿No? Pero los burocratizan, los tecnifican y todas esas experiencias lamentablemente se olvidan, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Creo que te estamos ya quitando bastante tiempo y la verdad, como te dije, Rosa, es una biblioteca Jesús del sector. La verdad es que uno puede estar hablando y conversando con él varias horas porque la verdad tiene mucha experiencia en todo lo que ha pasado, ¿no? Lo que mencionaba Jesús del SAS es lo antecesor de todo este proceso en el que ha estado el actual gobierno. Antes, su antecesor a todo esto ha sido un programa que se llamaba SAT, ¿no? Servicio de Asistencia Técnica, la MIPE. Y recordando ahí, pues es como siempre, ¿no? Pues estos programas van apuntando a lo mismo también. Pero gracias Jesús por tu honestidad de siempre, gracias por atender esta reunión con Rosa. Creo que nos das como siempre un pantallazo importante de cómo está el sector, cuáles son
sus desafíos y pues ya te voy pasando la grabación, mi estimado Jesús. No, pues nuevamente, Gary, gracias a ustedes. Discúlpeme de la oportunidad para desahogarme en algunas cosas, en otras también de contarles las experiencias. Yo realmente digo de que cuando sea viejito voy a tener muchos videos, muchas fotografías en las cuales voy a poder recordar. Y yo estoy tranquilo, con todo lo que Dios me ha dado y me da. Creo que he cumplido y creo que le estoy cumpliendo sobre todo a Él, porque a veces es así, ¿no? Rosa, por si acaso, no soy cristiano ni nada, ni de otra religión. A mí me bautizaron pero sí, hay cosas que en mi vida hacen que te des cuenta, pues, que Dios ha sido un actor muy, muy, muy importante en tu vida. Yo he estudiado Derecho. Ese es lo primero que te puedo decir, que tiene que hacer un abogado en el sector textil. Pero él ha hecho de que vaya a las comunidades, aprenda cómo se teje, pase a otro proyecto, aprenda cómo se cose, de dónde nace la tela, de dónde esto, cómo se comercializa, las ferias. Entonces yo creo que no tengo de dónde negar, ¿no? Porque no ha habido un padrino que me ponga la plata y que me diga, viaja al Perú, arriesgate a Colombia, anda aquí. No, yo pienso que, les repito que yo creo que ha sido Dios y mientras Él me da fuerzas y ganas, lo voy a seguir haciendo. Y, ¿qué les puedo decir? Estamos aquí para transferir lo poco, lo mucho que sabemos y esperamos que el tiempo también nos siga dando esa oportunidad, ¿no? Gracias, Rosa, por conocer. Espero que en algún momento nos veamos en persona. Como siempre, Estrella se desaparece, pero ya habrá oportunidad también para tomar un cafecito juntos. Ahí Claro que sí. ya sabe el Gary que tiene que venir con las masitas porque Te tengo que llevar un panetón ahí. sé una hora y media de consultoría medio grave, ¿no? Mi hermano, muchas gracias, No, muchas gracias. muchísimas gracias, don Jesús. Un placer conocerle igual y la verdad es que